entonces antes de cederle la palabra a los chicos de Legalia, me gustaría contextualizar un poco, tal vez muchos de ustedes ya lo saben, pero por si no, me gustaría dejar como un par de cosas en claro que creo que son muy importantes, ¿no? Y es que el fenómeno que estamos viviendo actualmente en Ensenada y que nos está convocando aquí el día de hoy, no es un fenómeno aislado, ¿no? Esto responde a una crisis de la vivienda que se está viviendo a nivel mundial, obviamente en cada una de las ciudades, países con sus pues particularidades, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, pues sí, número uno, hay una crisis de la vivienda a nivel mundial, por muchas razones, no hay una sola, ¿no? Burbuja inmobiliaria, mala regulación de alojamientos conocidos como Airbnb, gentrificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me ayudan a cambiarle la primera diapositiva, por favor? Ok. Aquí les puse un par de screenshots de algunas noticias que yo me he encontrado a lo largo de mi investigación, ¿no? Como les comentaba, esto pasa en muchos países, no solamente en los países del tercer mundo como el nuestro, sino en países del primer mundo, si se les quiere llamar así, como lo es Canadá, España, Estados Unidos, etc. Por ejemplo, en Barcelona hay una crisis de la vivienda y de desalojos enorme. En España en general, ya de unos años para acá se vio una crisis de desalojos súper cabrona. Entonces, si ustedes googlean desalojos España, van a poder encontrar información a aventar para arriba, ¿no? En Canadá, recientemente se tuvo que implementar esa política o esa medida de allá de prohibir la compra por parte de extranjeros por 2 años para regular el nivel de los precios de las compras de casas, porque la clase media y la generación pues más o menos de nosotros, pues al igual que nosotros, se estaba viendo imposibilitada de comprar casas, ¿no? Porque el mercado inmobiliario de Canadá es uno de los más caros del mundo, ¿no? Entonces, adoptaron esta medida como para bajar un poco los precios. Entonces, bueno, si en Canadá la raza no puede comprar casas, pues, ¿qué nos espera a nosotros, no? ¿Le dan a la otra, por favor? Gracias. Bueno, como les decía, esto no es un fenómeno exclusivo ni el primer ni el tercer mundo, ¿no? Yo creo que el caso más conocido y sonado es el de la Ciudad de México, ¿no? Todos hemos visto memes o tweets o lo que sea de lo difícil que es rentar en México por muchísimas razones. El precio, los avales, que esto, que el otro, que las perlas de la Virgen, que la gentrificación, que los nómadas digitales, sí, ok, va. El DF creo que es lo más notorio, pero pasa en otras ciudades de México, ¿no? Pasa en Guadalajara. En Guadalajara pasa la burbuja inmobiliaria, las torres departamentales fantasmas, que son básicamente como esas torres de departamentos que se construyen y después nadie habita. ¿Por qué? Porque se compran los departamentos no con la intención de rentarlos, sino como un bien, un asset, o sea, una carta ahí que tienes para cuando sube al mercado, vendes, mueves, lo que sea, es jugar un Monopoly, ¿no? Entonces, algo que es un derecho universal, que es el acceso a la vivienda, se ha convertido, y cada vez se ha intensificado más, se ha convertido en una mercancía, ¿no? Nadie está pensando en nosotros como inquilinos y como vamos a darle vivienda a estos güeyes, no. Están pensando en vamos a comprar lo que más nos convenga y después lo movemos, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno muy claro en Guadalajara. Si ustedes van de vacaciones y van a Chapultepec, que es una de las zonas más turísticas, van a ver muchas de estas torres y casi todas ellas vacías, ¿no? Entonces la gente quiere rentar, ¿qué pedo, no? El mismo caso en Londres, aquí no lo puse, pero en Londres es lo mismo, propiedades grandísimas, carísimas, que están ahí, nadie sabe quién es el dueño, pero están inhabitadas. Y muchas de esas han sido ocupadas, voy a usar comillas, ilegalmente, por gente en situación de calle, ¿no? Entonces, habiendo tanta vivienda que se pudiera habitar, la gente prefiere dejarlas vacías y a la gente pues en la calle. Bueno, otro ejemplo más de la escasez de la vivienda en Barcelona, y le dan a la otra porfis. Y bueno, aquí no se trata de satanizar a nadie, pero algo muy latente que sí puedo decir que es algo que se ve en nuestra ciudad cada vez más es la llegada de las rentas vacacionales como Airbnb, ¿no? Regresando al ejemplo de Canadá, por ejemplo, Canadá tiene en algunas ciudades, me parece que en Toronto por lo menos, tiene reguladas las zonas donde Airbnb puede operar, que es básicamente fuera de downtown o del centro.
en el centro no pueden operar. Nueva York prohibió que en las torres apartamentales el edificio entero o en su mayoría fueran rentados o ofrecidos como Airbnbs. ¿Por qué? Porque entonces, si todo está ofertado como una renta vacacional, entonces ¿dónde rentamos nosotros? En Ensenada está pasando eso muy cabrón. Si ustedes se quieren meter a buscar en Facebook una renta ahorita en el centro de la ciudad, la mayoría va a ser un cuarto de 11,000 pesos por meses, pensado para el turismo que está aquí de paso. Esa es una de las características pues, más evidentes en nuestra ciudad. A mí, como yo lo veo y como me gusta decirlo, Ensenada está constantemente bajo una prostitución turística. Nosotros no estamos planeando nuestro turismo, no estamos planeando en el futuro ni filtrando, no estamos pensando en turismo de calidad, no, estamos pensando en vengan al valle, gasten todo lo que quieran y tengan nuestra agua y tengan nuestro centro, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Desplazamiento, ¿no? Obviamente las rentas más baratas y accesibles son pues en casas de interés social, por allá, por Villa del Real, por allá, por La Presa, por allá, bla, 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 bla. Entonces, poco a poco y silenciosamente nos van abriendo, ¿no? Del centro. Y que a mucha gente puede decir, a mí me vale madre vivir en el centro, no, yo no quiero vivir ahí. Pero que sea porque no quieres vivir ahí, no porque no tienes opción de pagar una renta o de siquiera encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, tan solo para poner ejemplos, ciertos departamentos de la Rayos y Tercera, por Banamex, van a ser próximamente desalojados justamente para hacer los Airbnbs. Repito, no se trata de satanizar a la plataforma tal cual, simplemente es pues una invitación a reflexionar de que de alguna manera debería de estar regulado, ¿no? Porque pues la prioridad es la gente que habita permanentemente la ciudad y no quien viene de paso a dejar unos cuantos dólares el fin de semana y fuga, ¿no? Entonces, pues bueno, Nueva York, uno de estos casos. Y pues bueno, solo quería contextualizar un poco y para quienes no hayan tenido la oportunidad de pues, contextualizarlo, que sepan que este fenómeno solamente nos está alcanzando y porque en Ensenada hay muchas condiciones que se prestan para que nos alcance. Una, como ya lo dije, el turismo o la prostitución turística. Dos, la frontera, ¿no? Tres, las playas. O sea, estamos muy dados para que nos ofrezcan como vengan y no nos dejen nada a cambio, ¿no? Entonces, pues me parece muy importante que estén todos aquí, que atiendan al llamado. O sea, nosotros somos, como lo dije cuando lo publiqué, vamos a ser la generación que no se puede comprar una casa, pero por lo menos seamos la generación que está informada, ¿no? Y que puede exigir sus derechos con así información en la mano. No, aquí hice esto, güey, no me puedes hacer pendejo. Y pues bueno, espero que su presencia aquí o esta plática no muera aquí, sino que sigamos buscando las maneras de que pues no nos quiten a nuestra ciudad y dejarle pues mejores espacios a los que vienen detrás. Y pues bueno, ya, eso es lo que quería decir yo. Ahora los voy a dejar con Damián y con Francisco, los chicos de Legalia. Gracias. Gracias, licenciada Menzuna. Gracias por la introducción de Amapola. Siguiendo un poco la introducción que ella nos dio, pues efectivamente no hay que satanizar tampoco ni al que arrenda ni al arrendatario. Se entiende muchas veces que este proceso ha sido difícil porque llevamos una generación donde todo es globalizado, todo es comercio. Efectivamente, todos intentan tener una ganancia hoy en día, pero hay que enfatizar de que no todo puede llevar los costos que hoy en día está llevando la vida. Obviamente, como enfatizando ese punto, las rentas en Ensenada son muy caras porque es un negocio. Obviamente cualquier persona quiere que su negocio sea fructífero y obviamente quieren vivir de eso. Las rentas no fueron inventadas con la opción de que alguien viviera de eso, a menos de que tenga departamentos comerciales, comercios o eso, pero las de casa habitación se han vuelto un estilo de negocio muy difícil porque realmente no están enfocadas a los habitantes de la ciudad, sino al extranjero, al visitante. O hay ciudades en el mundo como Venecia que ya han sufrido esto y han perdido al 70% de sus habitantes, ya haciéndolo difícil para ellos conllevar los comercios porque no hay gente que vive del turismo, pero no hay quien atienda el turismo. Entonces, viendo esta dinámica, pues aceptamos dar la plática para hacerles pues comprender que a veces la ley dice una cosa que nos protege tanto al arrendador como al arrendatario, pero muchas veces la cosa no termina ahí, sino son más bien dicho
los arreglos o convenios que uno puede llegar a hacer para entrar en una dinámica más placentera para poder llegar a rentar un lugar de una manera justa, equitativa para uno que pueda rentar, que le alcance su sueldo, no solamente para rentar una casa y no tener para otra cosa, sino para poder llevar una vida placentera o mínimo tener los básicos, no solo el lugar donde rentar, sino también vivir dignamente dentro de él. Bueno, empezando, mi compañero licenciado Francisco Yakimovich va a empezar la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias primeramente por la invitación. Y más que una exposición, pues la intención de esta es que sea una plática, ¿no? Y también pues, más arriba, véanlo más. ¿Se escucha? Y también pues que sepan los medios alternos para solucionar conflictos. Yo creo que no es agradable ni para nosotros como abogados, ni para los actores o demandados ir a sacar una familia, un lanzamiento, ir a estar cobrando. Entonces pues es importante saber que hay otras maneras de poderse arreglar y siempre irnos con la mentalidad, ¿no? De llegar a una conciliación, llegar a un arreglo, nos evitamos dinero, nos evitamos gastos y nos evitamos problemas. Ok, toda esta exposición es en base a la legislación de Baja California, que regula los arrendamientos en Baja California, lo regula el Código Civil para el Estado de Baja California y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. La idea es no irnos tanto a conceptos, pero todo lo que vamos a mencionar pues está basado en el Código Civil. El arrendamiento es cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un departamento, lo quiero rentar, yo soy el titular y la persona que me lo renta pues es el arrendatario y me está pagando por utilizar temporalmente la propiedad. Arrendador pues básicamente es el titular o dueño de la propiedad que tiene la intención de rentarlo y arrendatario es la persona que paga un precio determinado por uso y goce temporal del inmueble. ¿Cómo se deben de pagar las rentas? Bueno, aquí es muy importante aclarar que en los contratos de arrendamiento se tiene que estipular el lugar donde se van a pagar, se tiene que estipular una suma de dinero o cualquier cosa equivalente con tal de que sea cierta y determinada. Muchas veces no se establecen los contratos o hay ambigüedades, entonces pues es importante revisarlos antes o acudir con alguien, ¿no?, que nos revise los contratos. ¿Cómo se formaliza un contrato de arrendamiento? Bueno, pues el Código Civil nos marca que tiene que ser por escrito. A manera de consejo, cuando celebren un contrato de arrendamiento, que le den un juego a cada una de las partes, firmen todas las hojas y si es necesario hagan un inventario lo más descriptivo posible y lo adjunten al mismo contrato de arrendamiento. Esas son las características del contrato. No nos vamos a meter tan a fondo a las características porque ya es un tema más teórico, pero yo creo que las principales serían que es un contrato principal, toda vez que no depende de otro contrato, bilateral porque hay dos partes involucradas, oneroso porque se genera una ganancia para ambas partes. Ok, ¿qué estipulaciones debe tener un contrato de arrendamiento? Pues primero el nombre de las partes, tiene que tener la ubicación del inmueble, la descripción del inmueble, el monto de la renta, si nos están pidiendo una garantía o un depósito, señalarlo, si nos están pidiendo un fiador, señalar el fiador, el término del contrato, para qué se va a destinar la casa de habitación, porque no es lo mismo que rentemos un local para no sé, para poner una tienda, pero rentamos una casa para un departamento, hay que señalarlo. Las obligaciones de ambas partes, el monto del depósito y el carácter y las facultades que tienen ambas partes para celebrar. Ok, y lo esencial pues es el consentimiento, que ambas partes estén de acuerdo, y el objeto que viene siendo el inmueble que se va a arrendar. Elementos de validez, que no haya vicios en el contrato, que tengan capacidad las partes, la forma que es por escrito, licitud del objeto. Obviamente no puedo ir a arrendar un carno de chivo, no, algo que es ilegal. El motivo y fin o condición. Francisco, nada más para lo de atrás. ¿Se escucha? Ok. Estaría más chido si fuera un poquitín más claro. Okay. Ahorita vamos a continuar más a fondo. Gracias. Sí. Ok, vamos a decir los derechos y obligaciones del arrendador. En la presentación pusimos todas las que nos establece el código, pero vamos a hacer como mención de las más importantes. Pues la primera sería transmitir el uso temporal de la cosa arrendada.
entregar la cosa arrendada, conservar la cosa arrendada, y en caso pues del arrendador pues no estar estorbando la renta, no estarme metiendo a casa del arrendatario, no estarle moviendo las cosas, no estarle cambiando la chapa, es lo principal que nos marca el código. Derechos del arrendador, bueno, pues yo creo que el que todos les interesa que le paguen las rentas en el lugar convenido y el monto convenido, a que el arrendatario informe si la propiedad necesita reparaciones o tiene daños, y que informe el arrendatario si le ha hecho daños a la propiedad o le pretende hacer daño. Y como les comenté, todas estas fundamentaciones del Código Civil de Baja California, no lo estamos inventando nosotros, es lo que nos marca el código, pero lo hemos hecho como un desglose para que sea un poco más digerible. Bueno, esta primera información fue un poco rápido para intentar al final darles más énfasis en las dudas que realmente tengan ustedes o casos específicos que hayan pasado algunos. Así que vamos a empezar dándole un poquito más énfasis a las obligaciones y derechos que tiene el arrendatario, que quiero suponer que la mayoría de aquí vienen porque son arrendatarios que han rentado, pero si les toca la otra parte, pues igual entender que hay una comprensión o un análisis que deben de enfocar para no abusar, porque es más fácil de hecho es más fácil para el arrendatario abusar del arrendador, pero pues la idea no es causarle un daño a uno, sino que los dos, más bien dicho, los dos tienen una buena relación. En las obligaciones, pues, la forma de rentar aquí en Ensenada es un poquito fuera de la ley, realmente, porque la ley marca que todas las operaciones deben de hacerse el pago en forma de tiempo convenido. A veces el pago lo exigen en dólares, la ley marca que no se puede hacer en dólares, y si se hace en dólares deben de fijar el precio del valor del dólar en el momento que se firma el contrato. Entonces, si bien es cierto, esto está muy enfocado a que las personas tengan este miedo siempre al dólar, que es muy cambiante, muy pocas veces realmente pierde el arrendador al momento de firmar en dólares, pero es comprensible que lo cobren en dólares porque realmente es una moneda que se usa mucho más aquí en Ensenada para grandes transacciones, para cierto tipo de negocios, que realmente el peso. Entonces, si bien es cierto, lo podemos exigir que se nos cobren pesos, podemos exigir que se nos ponga un precio límite al dólar, que si el día que firmamos estaba en 19 pesos, en 19 pesos queda, y te pago si quieres en dólares, pero tomándole 19 pesos. Es posible, pero muchas veces hay que decirlo. Hay veces que por un juicio de esa magnitud no conviene, por los gastos. Conviene llegar a un acuerdo, conviene hablar con la persona, conviene intentar negociar, porque realmente dices, bueno, me va a costar 20,000 pesos un juicio para que me respeten 300 pesos. Entonces muchas veces no es tan conveniente. Es mejor intentar llevar una buena relación, intentar llegar a una buena negociación, y en caso de que no siempre tenemos un mediador, alguien que sepa más que yo sobre este tema y que pueda hablar con la persona y hacer entender que lo que yo exijo no es algo de más, sino un derecho. Entonces, enfatizando en esto, conservar el estado en un estado que recibió la cosa. Es muy común que, como por ejemplo, vamos a hablar de este lugar. Yo recibo este lugar, lo rento, lo modifico para que yo pueda hacer uso adecuado de él, ya sea negocio, casa, habitación. Entonces, en los contratos hay que estar muy claros cuando vamos a rentar, de que cuando voy a agarrar la cosa, si yo tengo una intención de cambiar algo, hacérselo saber al momento del contrato. Cuando yo voy a firmar esto, yo ya establecí mis obligaciones dentro del contrato. Puede ser muy específico, puede ser muy general, o puede ser que al momento de decir, yo rento esta cosa, pero no digo qué, él puede decir, ¿sabes qué? Pues la ley dice que no puedes modificar. Independientemente de que lo hayan dicho de palabra, asegúrense que está escrito en el contrato, ya que, digamos, esa barra se construyó, pero mi arrendador no sabía, él puede alegar de que se construyó eso, a obligar que la quites y perder el contrato todavía. Entonces hay que ser muy específicos cuando entramos a cualquier casa, cualquier local, cuando se va a rentar, necesitamos saber qué es la intención que tenemos. Pues servir de la cosa solo para el uso convenido. Eso también es una cuestión me ha tocado casos donde tenemos que sacar a una persona de una casa porque resulta que también lo usa para un negocio. Entonces recordemos que cuando uno renta algo hay que hablar claramente con su arrendador sabiendo que yo voy a rentar esta para vivir,
Si ya lo uso porque, ¿sabes qué? Tengo un cuarto vacío y decidí hacer un taller de algo, decidí hacer un negocio, hay que avisar esto al arrendador y convenirlo con él para modificar el contrato, porque si no estamos violentando el contrato y saber que también tenemos una obligación con el contrato. Muchas veces hacemos mejoras a las casas y esas mejoras no las vamos a recuperar porque las hicimos sin consentimiento de la misma. Responder del incendio, de la cosa arrendada. En caso que nosotros provoquemos algún daño a la casa, pero justificado de que nosotros lo hicimos por una omisión, una negligencia, pues obviamente la cosa nos corresponde pagarla a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre estar dando aviso a los arrendadores cuando notemos que algo no está bien en la casa. Es muy común que pase no solo con incendios porque las tuberías de gas están viejas, sino con las tuberías de agua. Hay que estar dando aviso a los arrendatarios porque en caso de que pase algo, ejemplo, estoy en mi casa, se revienta una tubería, yo estoy trabajando, se dañan mis muebles, todo. En teoría el arrendador tiene que pagar por los muebles y los daños que causó, pero luego para poder certificar eso hay que llevar a una persona que haga un peritaje que diga que efectivamente la casa tenía ese vicio oculto y no la persona lo causó por un mal uso. Entonces siempre hay que entender que muchas veces es un costo para un beneficio. Devolver el saldo, vivir a favor. Cuando hablamos de devolver el saldo, en Ensenada es muy común que te pidan un depósito. El depósito siempre, por ley, dice que debe ser mínimo un mes de renta para en caso de que haya algún problema, ese se quede de fondo para un mes que va a tener. Hay que entender que no nos está dando el derecho de decir, no voy a pagar este mes porque tengo un mes a favor. Eso solo es en casos fortuitos. No porque hay un mes ahí de renta, si este mes no lo pago, ya se pagó. No siempre, aunque pase eso, tú tienes que volver al depósito porque siempre tiene que haber un depósito que asegure que el bien está asegurado. ¿Qué pasa al final? Porque muchas veces tenemos esta duda sobre, oye, es que no me devolvieron el depósito. Lo normal es que se devuelva el depósito, pero antes de devolver tienen que asegurarse que la cosa no sufrió ningún daño, no tiene ninguna deuda, de recibos, de predial, lo que sea, lo que hayan pactado. En caso de que haya deuda, se paga y lo que sobre se te regresa. Si faltó, se te va a regresa. Y la cosa, pues simplemente se termina el contrato, devuelvo la cosa. Inspeccionan, asegúrense que la cosa esté bien. Tomen fotos cuando entren a arrendar. Es muy bien asegurarse que, oye, ¿sabes qué? Así venía, así está ese golpe, así está manchada la pared. Porque es muy común que las personas acaban de terminar de arrendar a una persona, entramos nosotros y la persona anterior dejó daños que la persona no estaba consciente. Todos son detalles que debemos de prestar atención al momento de arrendar. ¿Sí? Ok, derechos del arrendatario, obviamente son varios. Voy a intentar no tardar mucho en esto porque realmente podemos exigir muchas cosas, pero hay que entender algo. Por más que la ley diga algo, hay recovecos que dicen. Si yo acepto voluntariamente algo, renunciar, o lo que diga el contrato, estoy aceptando mi voluntad que eso se haga. Entonces es muy común que dentro de los contratos te digan, el arrendatario renuncia a esto, renuncia a esto, renuncia a esto. Entonces ustedes deben de asegurarse que es lo que les conviene. Realmente pueden renunciar si dices, es que es muy buena renta, es muy buen lugar, me conviene, o saber que puede haber procedimientos después porque no pueden exigir un derecho que ya está. Si hablamos que el arrendatario tiene derecho a entregar la localidad arrendada, eso es lo básico, tiene derecho a que se le garantice el uso y goce. En el uso y goce está lo que dijo mi compañero hace rato. Se supone que cuando uno arrenda obtiene no obtiene el derecho de propiedad, sino el derecho de uso. Exclusivamente la persona que está arrendando lo va a usar, no el dueño. Se supone que no podemos ser molestados en casa porque ya somos como si fuéramos propietarios. No puede estar viniendo nuestro arrendador a molestarnos, a menos de que hayan estipulado que él venga cada cierto tiempo al servicio, que tenga que arreglar algo o que venga a cobrarme la renta a mi casa. Pero se supone que no pueden ser molestados. Es muy común que los arrendatarios quieran estar siempre inspeccionando la casa, pero la ley dice que no pueden. Sí, hay que hablar muy bien claro con las personas. Sobre todo hay personas que tienen años rentando esta dinámica y pues sinceramente siempre va a haber alguien detrás de nosotros esperando que se ocupe un lugar. Entonces es más fácil para ellos no respetar los derechos porque alguien más lo va a venir a rentar. Entonces, a que se hagan las reparaciones que mayormente necesitan. En las reparaciones lean muy bien al momento de firmar porque siempre, a mí me toca estar de las dos partes y se los digo. Las reparaciones, por lo regular del arrendador, siempre desean que sean por parte del arrendatario.
Hay que entender que hay reparaciones que son ya del mismo inmueble por los años de uso, por los años que tiene, ya se llámese tubería, electricidad, todo. Hay daños menores que pueden causarse a la casa, la pintura de afuera, todo por el mismo tiempo, sin necesidad de que nosotros hayamos hecho algo. Los daños mayores que causemos y de cierta manera provocados, ya sea por una negligencia, una fiesta, que sea algo, que es normal, los vamos a pagar nosotros. Pero si en el contrato especificamos que nosotros nos hacemos cargo de cualquier daño que sufra la casa independientemente que se hizo por el mismo uso, por el tiempo de la casa, estamos obligados a hacerlo. Podemos alegar en juicio, pero como les digo, es un proceso que a fin y al cabo lo pudimos haber evitado con una buena asesoría de qué es lo que estoy firmando. Que tienen derecho a pedir la rebaja de la renta o reducción porque la cosa no está en su totalidad. Es normal que cuando nos renten un lugar, hay veces que dicen, ok, te rento este cuarto. Es muy normal ahorita que es la renta de cuartos, que casa compartida, que local comercial, pero la parte de atrás no. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, se supone que la renta no puede ser tan elevada. Los precios se pactan por voluntad. Los contratos, como este tipo de contratos, son de voluntades. Las dos partes deben estar de acuerdo con el firmar. El único contrato que no es de voluntad es un contrato de adhesión, que los que tienen línea telefónica sabrán que esos contratos son diferentes. La telefónica puede hacer con el contrato lo que se le pegue su gana y nosotros tenemos que hacer nada. Entonces, en estos no, pero hay que especificar, o siempre piden que se especifique que puedan arreglarlo en su contrato, tener una cláusula donde puedan pedir, no es decir que el arrendador no lo acepte, pero tengan la voluntad de pedir alguna modificación, cambio en beneficio de ambas partes. ¿Sabes qué? Sí, yo te arreglo la casa, pero bájame la renta, condóname 2 meses de renta, pero yo la voy a arreglar. Porque muchos de los arrendatarios realmente no tienen la capacidad económica para reparar lo que nos están arreglando. Sí, vamos a ver. Fundamentos del código, pues ya sabemos que la arrendataria está obligada a satisfacer la renta en tiempo y forma, como ya lo dije. Hay que especificar bien si te van a cobrar, si vas a depositar, si la persona tienes que ir a pagar a algún lugar, o lo común de las inmobiliarias. Las agencias de renta, que a veces son intermediarios, donde tú les vas a pagar a ellos y ellos se van a hacer cargo. Es un poquito peligroso a veces porque hay muy buenas agencias inmobiliarias, pero otras muy malas. Que realmente tienes que exigirle a ellos lo que te están rentando, pero ellos no van a hacer nada porque no son buenos. Solamente tienen una concesión, por así decirlo, porque tienen poder para ellos firmar o ejercer derechos sobre la vivienda. Responder a los prejuicios de la cosa rentada que sufran, como lo dije antes, pues negligencias que hagamos nosotros, va a ser normal que pase esto. Avisar sobre el uso convenido de la cosa. El uso convenido, como ya lo dije, deben de pensar muy bien cuando firmen un contrato. Si ustedes tienen idea de usar una casa para otra cosa que no sea vivir, les recomiendo muy bien que piensen 2 veces antes de hacerlo o hablen bien con su arrendador. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer este tipo de, a lo mejor pláticas aquí, algo que te genere extra, pero que sepa que no va a sufrir un daño a la casa. Porque en el momento en que se descubre, tiene el derecho a cancelar tu contrato. Obviamente mediante un juicio, la petición que siempre uno tiene que hacer es hacerse judicialmente para que ambas partes no sufran los gastos onerosos que puede causar un juicio, pero al fin y al cabo es esto, es saber que si bien es cierto, ya rentamos una casa y tenemos el uso sobre ella, tenemos limitaciones, porque no somos dueños. Tenemos un uso muy específico de lo que estábamos rentando. Vicios de la cosa, pues como lo dije hace rato, son vicios ocultos que tiene la propiedad. Que yo renté esta propiedad y resulta que la viga del medio estaba dañada, no nos dijeron, pasó un accidente, yo sufrí lo del accidente, entonces son vicios ocultos que pueden causar daños, o no necesariamente daños a una persona, pero sí me perjudican que ya no puedo usar local comercial. Que, ¿sabes qué? La estructura está dañada, entonces Protección Civil me cerró, cerré mi negocio, son daños, prejuicios que causa. También en casas, porque tal vez digas, es que la casa tenía moho, sí, pero ya me dijeron que es inhabitable por daño a la salud y todo eso. Entonces, son vicios que puede haber en las casas que uno puede exigir la devolución de sus rentas, en todo caso, en un periodo. También se tiene que mostrar desde cuándo sufrió ese daño a la casa para decir, si yo llevo 3 años rentando, pero el problema sufrió hace 6 meses, pues no voy a pedir 3 años de renta. Efectivamente, solo 6 meses para evitar que haya un conflicto. Siempre intentando hacer un convenio entre partes para evitar un tipo de juicio que muchas veces no vale la pena por el tipo de costos que son. Hay que entender que algunos de los grandes juicios de rentas de 20,000, 50,000,
de hasta $1,000, $2,000, $3,000, pues son juicios que tal vez 5 millones. Pero rentas ya básicas para una casa, 2,000, 4,000 pesos, a menos que se junten bastantes, ni al arrendador ni al arrendatario les conviene llegar a esos procesos porque no ganan nada. Pierden tiempo, no pueden rentar la casa y al final sí te van a pagar, pero tal vez no como tú querías. Depósitos en el arrendamiento. Aquí la cuestión del depósito es muy curiosa. Cuando uno da un depósito, ya está asegurando que el depósito queda a favor del arrendatario en caso de necesitar. De no se va a regresar, pero también hay que especificar que en los contratos muchas veces dicen la palabra, el depósito va a ser suficiente para una renta. Si te van subiendo la renta, quiere decir que te van subiendo el depósito y debes dar la diferencia. Si dice ciertas leyendas. Entonces muchas veces terminamos diciendo, oye, me cobraste más este mes. Sí, pero te subí la renta, por ende subió el depósito. Entonces hay que revisar siempre eso en los contratos para evitar cualquier confusión a la hora de los cobros. Obviamente, cuando se trata de los depósitos, me ha tocado ver casos aquí donde te dicen, el depósito ya no se te regresa. Entonces, si bien es cierto te lo dicen, pues la ley te marca que tú lo puedes exigir. Los medios convenientes, pues es hacerlo no directamente a juicio. Compañero Francisco, ¿tú lo mencionaste? Okay. Sí. Los medios alternativos es una opción muy beneficiosa que ahora tiene la sociedad, que es ir al CEJA, que es el Centro de Conciliación Alternativa, que eso está en los juzgados, dentro del mismo edificio. Hay un centro que las personas pueden ir sin abogado. Ahí no pueden entrar abogados, pueden asesorarte previo a la cita, pero no pueden entrar abogados. Ahí la idea es que las partes, mediante un mediador, convengan de qué es lo mejor para evitar un pleito. Una vez que llegan a un convenio, se firma un trato entre los dos y ese trato es como una sentencia. Ya se tiene que cumplir y si no la cumplen ya pueden demandar. Son cuestiones muy técnicas, pero les va a ahorrar mucho tiempo en pleitos, litigios y todo, y les va a servir para entender que el juicio no es la primera opción, puede ser la segunda o la última, después de negociar, ir al CEJA y por último, si no se convino, pues ya un juicio. ¿A quién le corresponde pagar las mejoras del inmueble? Bueno, la ley dice que es a mi arrendador, pero el contrato puede decir que es a mí. Cuando firmamos, damos el privilegio de destapar mi voluntad. Entonces, si bien es cierto, si no viene el contrato, yo me remito a la ley y lo que diga la ley se cumple. Pero si el contrato especifica que yo renuncio a ciertas cosas o que acepto ciertas cosas, estoy entrando a una situación donde yo ya acepté hacer las mejoras de la casa. Obviamente mejoras se refiere a mantenerla. No decir, oye, el arrendador me dijo, oye, ¿sabes qué? Se me antoja tener un patio, un tejabán, algo. No, eso ya no son mejoras, sino extras a la casa. Las mejoras es mantener la casa en un mismo estado o, por lo regular, si se llama mejor, ¿sabes qué? Mi patio enfrente es de tierra, no me lo quieren arreglar, pues ya entraría una mejora, pero funcionalidad. Por funcionalidad de que le puse un cemento para que mi carro pudiera entrar. Ya son cosas que pueden convenir directamente. Mi recomendación siempre va a ser, lleven una buena relación. Si es imposible, remítanse a la ley, a lo que sí se puede y a lo que no. Las modificaciones y condiciones del bien arrendado. Siempre, como les digo, intenten tener esta cláusula donde diga que pueden convenir alguna modificación. Es bueno porque si uno es normal que ahora las rentas sean de 6 a 1 año. En 6 meses te pueden estar subiendo la renta porque hay índices que marcan cuánto puede subir la renta. Aquí en Ensenada tenemos una situación muy contradictoria para nosotros los jóvenes porque como cambió la ley de catastral en Ensenada, ya no es un valor catastral lo que tenemos en las casas, es un valor comercial. El valor comercial y el valor catastral tienen una misma diferencia. El valor de un metro cuadrado catastral puede ser 20, 50 pesos y el valor comercial pueden ser 35 hasta $300. Entonces ya cambia la discrepancia al momento de hacer un avalúo, al momento de cuantificar cuánto vale las rentas. Entonces, si bien es cierto, Amapola hace rato mencionó sobre cómo los Airbnb aumentan los precios, también en Ensenada hay una sobreexplotación de venta al extranjero. Viene una persona, vendemos en dólares, una propiedad que antes valía 2 millones de pesos, ahora la venden en 8. Entonces, esos precios también cambian y modifican las zonas donde vivimos, porque van aumentando las rentas, van cambiando los precios. Obviamente es mucho más fácil para alguien que arrenda decir,
rento el fin de semana en 3,000 pesos mi casa, a rentarla todo un mes en 3,000 pesos. Entonces, y hay gente que lo va a pagar, porque la gente dice, ok, ¿cuánto me sale el hotel para 5 personas? 10,000 pesos. Y una casa con 3 cuartos, 5,000 pesos. Entonces, es la utilidad que pueden tener las cosas, pero hay que entender que sí podemos exigir, pero hay cosas que ya no podemos cambiar. La ley ya está así, pero lo que podemos hacer es convenir con las personas y buscar un mejor trato, porque sí, la verdad es que cada vez es más difícil rentar, porque ni siquiera son bienes que uno sienta que valgan lo que acabamos de ver. Son casas de un cuarto, pequeñas, estudios, loft, te lo venden como lo mejor del mundo, pero realmente sabemos lo que es un cuarto con un baño compartido a veces. ¿A quién le corresponde hacer las reparaciones? Va lo mismo, las reparaciones le corresponden al arrendador, pero se puede convenir en el preferencia del arrendador. Ok. La duración que pueden tener este tipo de contratos es muy ambigua. Los contratos pueden tener una duración de un mes, pueden tener duración hasta 40 años. Obviamente nadie renta por 40 años porque es más difícil estar subiendo la renta. Las rentas por lo regular aquí en Ensenada se están volviendo muy de 6 meses, porque eso te permite, si bien es cierto, yo que arrendo tengo el derecho de tanto, que es yo primero tengo el derecho a rentarte antes que otra persona. Cada vez que se vence un contrato te pueden subir la renta. Te pueden subir la renta al año un 10%, pero sinceramente a veces se va de más. Hablando de lo siguiente, si yo rento una casa en 5,000 pesos, se me acabó el año, tengo el derecho de tanto, puedo pedir la renovación, si cumplí con mi renta, si cumplí con todo lo que especifica la ley. Me dicen, ¿sabes qué? Pero ya va a subir a 7,000. Y yo digo, eso es que es más del 10%. No estás obligado a tomarlo. Le digo, es que lo quiero tomar, pero le digo más del 10%. Yo puedo llegar a un juicio y decir, ¿sabes qué? Quiero que me rente. Me voy a quedar ahí, en lo que termine el juicio, pero yo voy a pagar los meses de renta. Yo voy a pagar los meses de renta. Entonces, esta situación ya marca una dinámica donde no te vas a llevar bien con tu arrendador, por más que tú exijas, por más que te guste el lugar, ya va a haber una relación fracturada. Entonces, sinceramente, uno puede exigir, pero lo que más les conviene es negociar. No, por más que uno diga, ok, sí, la ley. Sí, podemos exigir la ley, pero también nos va a costar exigir la ley. Por más que digan que la ley es gratis, no es gratis, porque para tener un abogado de oficio hay que demostrar fehacientemente que no me alcanza para pagar un abogado. Entonces, la situación es siempre convenir. Yo siempre lo digo así porque es más fácil hacer un maltrato que puede terminar rápido, a llegar a un buen arreglo en juicio, pero que me va a costar a veces un año. Si bien es cierto, voy a estar en el lugar un año y dices, bueno, me quedo un año, de aquí que consigo otra cosa, pero vienes a lo mismo, ya te vais arrastrando un problema y muchas veces este problema te va a perseguir a tus siguientes arreglamientos. Ok, la terminación va a ser por simple analogía en algunos casos, la nulidad del contrato, que las cláusulas vayan en contra de la ley, que no estipule ciertos criterios para darle su validez, entonces va a caer en la nulidad. Por la recesión es simplemente el acuerdo de partes, ¿sabes qué? Hay una cláusula que te puedo rescindir, o ya decidimos no continuar con esto porque yo me quiero salir, tú no quieres rentarme, o alguna de las dos partes acepta. Por confusión es un poquito diferente. Confusión se refiere a que yo en algún punto puedo llegar a ser mi arrendador siendo yo el arrendatario. Es, por ejemplo, digamos que le rento a una tía, mi tía muere y me la hereda a mí. Entonces yo me convierto en mi arrendador y por ende el contrato ya no tiene validez. O compro el bien arrendado, entonces ya no existe el arrendador, el contrato ya no tiene validez. ¿Por qué lo digo? Porque uno piensa que cuando una de las partes muere, muere la obligación. Ni las deudas se van con la muerte. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si yo le rentaba a una señora, esta señora muere, pues yo no dejo de pagar renta. Tengo que buscar la manera de pagarla a los herederos, abriendo una asociación testamentaria, ya sea que ellos la abran o yo, y ahí depositar las rentas. Hasta que se declara un heredero, una albacea y ya le paguen directamente a la persona. Entonces realmente no perdemos obligación, y recordar que muchos de los contratos tienen intereses moratorios por no pagar la renta en tiempo. También hay límites para los intereses moratorios, pero en muchos tipos de contratos los límites los ponen las partes.
Hay límites de ley que manejan los bancos, que manejan los créditos, que manejan los títulos mercantiles, pero en los contratos civiles la voluntad es la que cuenta. Las partes pueden decidir qué me van a cobrar, qué no me van a cobrar. Por la pérdida de la destrucción de la cosa, pues obviamente si yo vivo en una zona que se inundó y la casa ya no existe, pues ya no hay que rentar. Y por la expropiación de la cosa. Aquí no es muy común en Ensenada, pero sí se da en otros lugares donde sabes que me van a sacar de la casa porque el gobierno ocupa hacer una calle aquí, ocupa hacer una vialidad, ocupa hacer esto, entonces por ende, al momento de ya no estar la cosa, pues ya no hay una relación que los obligue a. Creo que era esto. Okay. Bueno, la rescisión del contrato se resuelve por el incumplimiento o daño doloso. O sea, si yo decido no cumplir con mi arrenda, pues obviamente se me va a exigir. Hace rato mencioné algo del despojo. El despojo es un delito, no es del orden civil. El despojo se entiende cuando una persona llega a una propiedad ajena, esta se apodera sin tener algún derecho y quita el derecho de propiedad o de posesión a otra persona. Para que dentro de un contrato se actualice esto es muy difícil, porque realmente no es que tú hayas hecho un despojo porque entraste legalmente mediante un contrato. Lo que no estás es cumpliendo una obligación y entonces esta obligación te puede generar una rescisión de contrato. Una vez que te rescindes el contrato, por ley te pueden sacar mediante un despojo, un desalojo, perdón. El desalojo pues ya pueden usar el uso de la fuerza pública y literalmente solo tirar sus cosas al mar. ¿Cuándo puedes exigir la arrendación? Pues por uso de la cosa controversia indebida. Hay una cosa que hay que tener muy claro que es muy confuso en Ensenada. La subarrendación es una cosa que puede rescindir el contrato y el subarrendo significa que yo disponga de una parte de la cosa para otra persona con un bien lucrativo. ¿A qué me refiero? Digamos que esta se la renta específicamente a una persona para un uso y la persona renta espacios a otras personas. Esos espacios que está rentando es subarrendación. La subarrendación es ilegal siempre y cuando no esté estipulada en un contrato. Uno puede pedir en el contrato que se haga. Y es muy común porque les digo que hay rentas que muchas veces, me rentaron la cosa a mí, pues yo le cobro renta, tengo 3 cuartos más, cobro renta, resulta que mi papá me renta la casa en, ¿qué será? 9,000 pesos, es muy buena casa, rentó cada cuarto en 3,000 y se paga solo la renta, pero eso es subarrendación y pueden rescindirte el contrato. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto, porque no es como que estamos invitando a alguien. Recuerda que cuando dos pagan la renta, lo ideal es que los dos firmen el contrato. No es lo común, pero es lo ideal. Entonces hay que tener mucho cuidado no caer en subarrendación o que te lo permita hacer tu arrendador por voluntad, que lo sugieras, que lo preguntes, que no lleguen a esto, porque muchas personas dicen, ok, están conscientes, pero van a ejercer ese derecho hasta que ellos les comprometan. Bueno, eso ya lo dijimos. Bueno, preguntas frecuentes. Sí. Gracias. Bueno, como lo dijimos en un principio, pues es bastante desagradable los que hemos participado en algún lanzamiento, en algún desalojo, pues llegar con una familia y sacarle sus cosas a la calle y pues que esté la policía y todo, ¿no? Por eso está la invitación de que cuando tengan un conflicto con su arrendador o con su arrendatario, acudan al SECA, que es el Centro de Justicia Alternativa, en el domicilio de la Pedro Loyola. Ahí pues se acercan ustedes con un mediador, les van a dar un citatorio, les llevan el citatorio a la persona con el que tienen, en este caso, la controversia, les van a dar una cita y en esa cita con el mediador pues van a intentar que lleguen a un arreglo y no tengan que irse a juicio y pues evitarse los honorarios de abogado. Cabe precisar que todo este procedimiento es gratis, no tienen que gastar nada y pues ahí va a haber un mediador siempre que los va a estar apoyando a ambas partes. Ok, ese es un punto que comentamos anteriormente. ¿Cuánto me pueden subir la renta? Pues usualmente aquí en Ensenada se utilizan los arrendamientos de 6 meses y están subiendo constantemente, ¿no? Pero lo que nos marca el Código Civil, solo nos pueden subir 10% la renta anualmente. Es muy importante que estén conscientes de este tema y que no les suban la renta pues más del 10%, ¿no?
el pago de la renta puede ser en dólares, si se pacta en el contrato puede ser en dólares, pero tiene que especificar Claro. el tipo de cambio en ese momento. Ok, esa es otra pregunta muy frecuente y que nos ha pasado yo creo que a todos, ¿no? Perdí mi contrato de arrendamiento, tengo un problema y quiero demandar en juicio. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo promover un juicio de medios preparatorios y le exijo en este caso a mi arrendador que exhiba el contrato en el juzgado, y si no lo exhibe, pues por medio de confesionales y pruebas acreditamos la relación de arrendador y arrendatario, posteriormente lo podemos demandar. Se rescinde el contrato de arrendamiento por muerte de alguna de las partes, pues básicamente que se murió mi rentero, ¿no? Tengo que seguir pagando, sí, tienes que seguir pagando. ¿Por qué? Porque se heredan los derechos y obligaciones de las partes. En este caso, pues tienes que seguirle pagando ya sea a sus hijos o a las personas que cohabitaban con él en el domicilio. Ah, ok. No, Ok, como lo comentó mi compañero Damián, aquí tienen que hacerse responsables de las fallas estructurales. En este caso es el arrendador. Por ejemplo, si tengo un departamento y se rompe la tubería o la viga no sirve y se cae, pues el responsable es en este caso el arrendador, y el arrendatario es responsable de los daños leves, que se cayó un interruptor, que hay que pintar, todo eso lo tiene que hacer el arrendatario. Ok, ese es otro punto muy importante. Si hay un inquilino que es desagradable para los demás vecinos, ¿quién puede sacarlo? Pues puede sacarlo solo el arrendador. ¿Cómo lo puede sacar? Por una rescisión de un contrato o por medio de un juicio sumario de desahucio. Ok, esta parte también es muy importante. ¿Qué es un juicio sumario de desahucio? Cuando yo estoy en una propiedad y tengo 2 meses que no he pagado la renta, me puede promover el arrendador un juicio sumario de desahucio. ¿Qué quiere decir? Que presentan una demanda ante el juzgado, sacan cita con el actuario, van y me notifican y me requieren del pago. Si no hago el pago en el término de 8 días, llega el actuario con fuerza pública y pues ya me sacan, ¿no? Se lanza bien. y qué feos. ¿Quieres hacer el depósito? Hace rato lo comenté sobre la devolución del depósito. Y nada más para enfatizar por último nuevamente, que pues, supongo que a algunos ya les ha pasado que no le devuelven el depósito. El depósito, como lo dije, por ley se lo tienen que devolver. Pero antes de devolvérselo, tienen que hacer el estudio si realmente no dejaron debiendo algo, no causaron un daño a la propiedad y siendo suficiente, se devuelve. Si no, se devuelve el porcentaje. Hay que estar muy claros de que aunque uno se vaya y deje la casa de la noche a la mañana, que pasen con algunos arrendatarios, todavía ustedes firman un contrato, entonces se les puede demandar por cualquier situación. Lo más conveniente es siempre hablar con la persona, pactar una salida, una conveniente para ambas partes. Así. Bueno, lo que sea, no hay problema. Ok, este es muy, ¿cómo decirlo?, común, de que nos exijan el abandono del lugar. Nada más para enfocar, nos pueden pedir que abandonemos el lugar, pero la ley marca que nos tienen que avisar 2 meses de anticipación una vez que nos piden dejar el lugar. ¿Por qué lo refiero? Cuando uno tiene un contrato de arrendamiento que dura 1 año y no se renovó, ese contrato sigue vigente. Entonces, para nosotros dejar el lugar, necesitamos que nos den un aviso con mínimo 2 meses de anticipación. Si nos dicen 1 mes y nosotros aceptamos, estamos aceptando eso, pero la ley dice que tenemos 2 meses para desalojar el lugar. Siempre y cuando no haya un contrato vigente, en este caso este contrato sigue el mismo, aunque ya se haya vencido en el primer año. El despojo, pues ya lo comenté hace rato, esto va más al delito penal. Mucha gente tiene la idea de que si ya está en la propiedad, de que se está configurando un despojo. La situación es que muchos de los arrendadores amenazan con denunciar por despojo a los arrendatarios cuando no pagan, cuando no hacen. No necesariamente es un despojo porque yo entré mediante un contrato. Cuando no hay contrato es un poco más difícil y sí se puede configurar porque nos pueden decir, ¿sabes qué? Estás incurriendo en un despojo porque entraste en mi propiedad, no me pagas renta ni nada, pero por eso es muy conveniente siempre firmar. Las cosas de palabra son muy difíciles a veces de comprobar. Si bien es cierto, pueden hacer medios preparatorios, como el licenciado lo comentó, pero los medios preparatorios tardan también. Entonces necesitan tener siempre firmado, y cuando firman un contrato recordar firmar todas las hojas. No quieren caer en la dinámica que te modifiquen una hoja por no estar firmada.
Es del mismo despojo. Ok, para los que tienen del otro lado, que son arrendadores, la situación del despojo se tiene que denunciar inmediatamente a que sucede esto. Uno, para denunciar ciertos delitos tiene 1 año para hacerlo. Los delitos prescriben en 1 año los que van por querella, que es querella, que no van de oficio. Que necesita la autoridad tener el conocimiento de saber que hay un delito sucediendo para poder hacer esto. Si no, es un poco más difícil porque tienen que configurarse ciertos delitos. Ellos pueden alegar que te estaban rentando, pueden alegar de que había un convenio, había un préstamo, había un comodato, que es muy común que mucha gente entre diciendo me prestaron la casa para vivir, me prestaron el local para rentar, me prestaron el local para un negocio. Entonces es muy importante siempre entender que el despojo es cuando me quitan sin mi voluntad. Cuando hay una voluntad de un contrato y yo ya no pago, es diferente. Eso es simplemente el hecho de que yo ya no pagué renta y yo incumplí una obligación. Ok, se puede negociar para que el contratante, por el contrato, sí se puede negociar, siempre uno puede hacer la petición, no está obligado el arrendador a cambiar el contrato. Siempre que está firmado un contrato, se entiende que se debe cumplir ese contrato. Si lo van a modificar, sugiero siempre que se ponga una cláusula de modificación. Si no, queda a la voluntad del arrendador decir si se modifica o no. Pueden pedirlo, pueden exigirlo, pero lo que el contrato dice es lo que se va a cumplir. Y pues ya. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún tema que haya quedado. Pues bueno, muchas gracias, la neta, a la Francisco, por su servicio a la comunidad. Ahora, pues bueno, como se dieron cuenta, muchas de esas preguntas que estaban respondiendo ellos fueron preguntas que ustedes me compartieron en algún momento, pero me imagino que surgieron muchas más. Entonces, si alguien tiene preguntas, vamos a abrir una ronda de máximo 7 preguntas. Entonces, levanten la mano con confianza, nada más sean concisos, ¿no? No, nada que más que una pregunta, un comentario. No, la pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Ok, a ver. Ok, primero ahora la persona de allá y luego te lo cedo a ti, ¿va? Fuerte y claro, por favor. ¿Qué tan probable es hacer una propuesta de, por ejemplo, todos esos edificios vandalizados, proyecto de restauración como para renta de estudiantes, buen precio, si me explico, que el estudiante proponga aliviarlo para usarlo mientras es estudiante? ¿Qué tan viable es hacer eso? Que ustedes creen temas así tan abiertos, ¿qué vamos a hacer para hacer eso? Hay que entender esto. Todo edificio tiene un propietario, a menos que sea del estado o del municipio. Entonces realmente para dicen optado por el 6 no sé qué porque ya está bien pinche un young o algo así. Ok, también hay que entender, no todos los edificios que vemos están viables para habitar. Protección Civil, muchos de estos edificios ya los clausuró o los tomó como edificios que ya no sirven. Entiendo la dinámica de que la probabilidad de que exista un edificio que se pueda restaurar, que pueda ser accesible, siempre va de la mano a lo que puedan hacer y el tipo de contrato. Debe haber una inversión, obviamente, y cuando hacen este tipo de contratos son contratos más que nada de inversión por parte de las personas, y la inversión se paga con especie, el uso de la cosa. Entonces, si bien es cierto se puede hacer, no es una cosa que el gobierno puede obligar, sino es entre particulares. Y realmente es muy poco probable que alguien acepte entregar una propiedad porque sabe que ya hay obligaciones una vez que acepta cualquier tipo de contrato. Por eso hay muchas propiedades en la ciudad que vemos como abandonadas, que vemos sin uso, que vemos grandes propiedades, porque realmente su valor no está en el edificio, sino en la tierra que está ahí, el pedazo, lo que tiene plusvalía. Las propiedades van perdiendo, los edificios sobre todo, y los condominios, su plusvalía es muy diferente a una casa. Entonces realmente son propiedades que, si bien es cierto, es una muy buena idea, tienen que negociar directamente y tener una inversión. Y pocas personas están dispuestas a decir, sí, claro, te cedo los 20 millones que tengo ahí en tierra. Entonces, no, porque realmente tiene que ser alguien que tenga la bondad de decir, me gustaría ayudar a las personas, y realmente casi todo es negocio. ¿Alguna otra pregunta? Quiero hablar un poco más en ese tema. Respecto a meterse a una casa, pues la gente no lo autoriza. ¿Por qué? Porque me meto a una casa, ya estoy 10 años,
no se establece en qué calidad estoy en posesión, pues yo puedo promover una prescripción. Entonces por ese lado pues realmente no lo miro nada viable, y pues hay que tener cuidado, ¿no?, con las casas abandonadas, que no se nos meta gente y al rato cuando llegue una sentencia, ¿no?, que ya no somos propietarios. Disculpa, en el caso de que tengo un contrato y el contrato ya lleva su fin, pero mi arrendatario me sigue solicitando el pago de la renta, yo sigo habitando la renta, pero ya no tengo un nuevo contrato. Para evitar inconvenientes, ¿podría darme una recomendación de si es buena idea seguir ahí, independientemente de que ya no tengo un contrato, la renta es accesible para mí, pero pues, ¿sabes en qué estado estoy allá? La ley marca que ese contrato sigue teniendo validez, independientemente que te diga el contrato fue firmado en 2021 y se vencía en marzo del 2022. ¿Sí? Cuando las partes no firman un contrato en un periodo, en cuanto se termine este contrato, ese contrato sigue teniendo validez. Para la ley, el último contrato que firmaste mientras siga la relación es el que tiene validez. Obviamente, muchos de los arrendatarios no quieren que se venza, lo quieren renovar para evitar esta cuestión de rentas congeladas. Te pueden exigir el aumento de renta sin necesidad de modificar el contrato, pero ya es una pacto entre partes. Cada año se supone que el arrendador tiene el derecho de subir la renta. Ahora, si tienes la suerte de que no te la suben, pues ahora sí que digo, pues si ya estás bien, ¿para qué le mueves? Ni preguntes mejor. Rodrigo. Acerca de eso, el contrato llega a su fin, ahora sí que se actualiza y sigue corriendo las mismas pautas del contrato. Dos preguntas. ¿Qué pasa al momento en que yo quiero rescindir de ese contrato si sigue vigente? ¿Tengo la obligación de ahora sí que ocupar la casa hasta el mes en que se vuelve a vencer el contrato en teoría? ¿O? No, ese contrato se vuelve por tiempo indefinido, Okay. hasta que se cancele. Hay que entender que la ley marca una pauta de 40 años máximo para arrendar, pero pues obviamente casi nadie llega a los 40 años de arrendamiento. La otra es, lo que tú me mencionas es de cuándo abandonas, ¿tú como arrendatario o el arrendador? Yo como estoy rentándole a alguien. Ok. La ley marca que una vez que tengas un contrato que es por tiempo indefinido, tú tienes que avisar a tu arrendatario que en 2 meses tiene que desocupar el lugar. Son 2 meses los que te dan. Pacto contrario, que te dé más tiempo o que acuerden menos tiempo. Porque si sabes que, pues yo ya voy a subir la renta, tengo una persona que en un mes me harías el favor de poder desalojar, como un convenio hablado entre partes. Pero la idea es que los contratos, una vez que termine el tiempo, si no se renuevan, ese contrato sigue vigente. Y la otra preguntita rápida, ¿qué pasa si ya nadie cuenta con el contrato? Si las dos partes lo perdieron o ya no tienen acceso a él y nadie sabe cuáles fueron, o nadie recuerda cuáles fueron Pues es más común de lo que crees. Por eso ya cobran, esta es la oficina. Es más común que lo que crees, pero ya el licenciado lo mencionó. Hay una cosa que se llama medios preparatorios, donde en caso de que alguna de las partes no necesite, va a juicio y exige que se diga, que se hable ahí frente al secretario de acuerdo, que es el representante del juez, sobre las cláusulas que recuerdan que se pusieron, y ahí mismo prácticamente se está elaborando otro contrato que queda como el pacto entre las personas, y ese contrato te sirve para demandar o para seguir los acuerdos posteriores. Tenías una pregunta tú, Sí, yo. luego acá y luego acá. ¿Vas? Adelante. Por decir, no, le pasó justo a una amiga que estaba arrendando por 10,000 pesos, ¿no? Y de repente ahí en el contrato decía que iba a subir la renta, había una cláusula donde decía que iba a ser conforme a la inflación que tuviera lugar, ¿no? Que a lo que tenemos establecido hasta ahorita, creo yo, es el 7 punto algo en Baja California, ¿no? Le subió la renta el 25% del monto, ¿no? Entonces de 10,000 se pasaba a 12,500 y como que ella decía, no, pero ve el contrato, ve las cláusulas, ve que dice aquí conforme a la inflación, actualmente estamos en la inflación del 7.2, no me la puede subir el 25%. Y era como que, no, pues es que eso es lo que es, si quieres te tienes que salir en 3 días. Todo ilegal, todo. Sí, Entonces, como obviamente era como un tema de que no voy a estar lista en 3 días para sacar todas mis cosas, y también como justo que ahorita ya
Ceja. Porque ella me decía, ¿qué hago? O sea, a quién me dirijo? ¿Con quién puedo verlo? Independientemente de un abogado o lo que sea, ¿no? O sea, a lo mejor cuando en ese momento te pasa súper rápido y no sabes cómo actuar, ¿qué puedes llegar a hacer, ¿no? Ok. Repitiendo lo que dijo el licenciado Yefimovic, Alceja, que es el Centro Estatal de Justicia Alternativa, es tu primera opción si no quieres pagar. Realmente lo único que va a pasar es que te van a dar una asesoría, van a solicitar a ambas partes que vayan y que acuerden. Obviamente, de momento que te digan en 3 días salte, pues es complicado. Saber los derechos te conviene decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo te estoy pagando la renta normalmente. Yo te estoy pagando la renta normalmente, no te estoy en ningún momento te causa un daño, cumplo mi contrato, por ende tengo ciertos derechos. Esos derechos están. Como les dije al principio, hay que fijarse bien uno en lo que firma, porque si bien es cierto, puedo decir, no, pues que la inflación es muy variante la inflación. Estamos manejando una inflación del 7%, pero en propiedades es muy diferente. Los valores se manejan muy diferentes en el mercado, sobre todo porque cambia la ley. Como dije hace rato, cambiar un valor catastral por un valor comercial aumenta mucho el valor de las cosas, entonces por ende, a lo mejor sí es cierto, le querían subir 2.500 y por ley no la podían haber sacado, sino avisadole 2 meses de anticipación, decir te vamos a subir la renta, si deseas continuar, esta es la situación, se puede negociar, que es lo ideal, pero no fue así. En ese caso pues ella sí tiene que acudir ante un lugar donde la asesore, ya sea con un abogado, ya sea directamente que no tenga los recursos, puede ir a Alceja, o si ya necesita demandar y no tiene recursos, puede ir a oficialidad, a Defensoría Pública, que le otorguen un abogado de oficio. Pero esa es la circunstancia. En ese momento pues ella puede exigir, gritar, hacer lo que quiera, pero siempre va a ser una estira y afloja entre lo que el arrendador y el arrendatario quieren. Entonces, de hecho, aclarando ese punto, en lo que es el CEGA, que es el Centro Estatal de Justicia Alternativa, cuando solicitamos un citatorio para una persona, esta persona no está obligada a comparecer, no tiene ningún procedimiento, no tiene ninguna orden, es un invitatorio a comparecer y que lleguen a un acuerdo. Entonces yo no puedo obligar a esta persona a que llegue a un acuerdo conmigo. Ya si no se ponen de acuerdo ahí, pues ya se promueve a demandar ya sea la rescisión de contrato o el juicio sumario de desahucio. Y pues lo que es el término de 3 días, pues nadie te puede llegar a sacar en 3 días. No de que, no, si yo agarro el asunto, ahorita lo saco en 3 días, pues yo creo que ningún abogado se anima a hacer eso precisamente por lo del despojo, ¿no? Denuncian a la dueña, denuncian al abogado y pues a todos los que participen. Entonces, nomás para tomarlo en cuenta, ¿no? Que no es obligación de la otra parte comparecer, es una invitación, y es algo que no tenemos, no sé si tal vez como la cultura de poder llegar a una conciliación, y no solo en esta materia, sino pues en general en todas las materias. Siempre queremos de que, me deben dinero, lo voy a meter al bote, o queremos lo más violento siempre. Lo voy a levantar. Entonces, pues que se vayan con esa mentalidad, ¿no? De arreglarse, llegar a una conciliación y pues evitarse gastos para ambas partes. Ok, Silvana, luego acá y luego... ¿Cuál es el porcentaje que te puedes subir cada vez que firmas contratos? Y en dado caso puedo pedir un contrato más largo para evitar ese porcentaje cada vez que firmo un contrato. tú puedes pedir el contrato, pero el arrendador es el que te va a dar ese beneficio. El arrendador tiene derecho a dar el contrato por la duración que él considere. La propiedad es de ellos. O sea, en teoría uno está contratando un servicio, por así decirlo. La ley no marca una pauta tal cual de cuánto es el porcentaje, o sea, sí marca el 10%, pero por cada contrato que te puedan subir. Los contratos son de voluntades, digamos que pues, son 6 meses, te subo el 5, porque pues la lógica me dice que si en el año son 10, pues en 6 son 5, pero como vuelvo a decir, si bien es cierto son 10, tú puedes alegar en la situación de que los contratos son de voluntades. A lo mejor dicen, pagaba 6,000 pesos, ahora voy a pagar 7,000 pesos en 6 meses, entonces tú dices, no, pues la ley me marca esto. Entonces, tú te puedes negociar con él, puedes lograr que te sube el 5% o no te suba nada, pero vuelvo a lo mismo, son contratos de voluntades. Tú puedes conservar el lugar hasta que llegue un arreglo, seguirle pagando los 6,000, digamos, por así decirlo, decir un número que te están cobrando de renta, pero al fin y al cabo, al año mínimo te van a subir el 10%, digo mínimo porque lo común no es que te suban el 10%, que es lo de ley, siempre quieren subir mucho más de eso.
¿Se puede exigir al dueño de la propiedad algún servicio de mantenimiento, por ejemplo, pintura o fumigación, si es que se requiere? Sí, sí se puede exigir, pero hay que leer muy bien el contrato si no te estipularon que tú eres el que tienes la obligación de hacerlo. Las voluntades, como voy a repetir, si en el contrato dijeron, ok, solo las reparaciones mayores van por parte del arrendador y las mínimas por parte del arrendatario, pues entonces te tocaría hacerlo a ti. Pueden negociar, muchas veces las partes negocian sobre la renta. Pues yo pago, pero queda beneficio a renta, pero eso vuelve a lo mismo. Si no está en el contrato, es simplemente que lo negocies y que tu arrendador quiera. Gracias. Betania. Mi rentero está obligado a darme algún tipo de comprobante de pago por el que yo me pudiera Te defender. tienen que dar un comprobante de pago. Eso es legal, o sea, ellos tienen esa obligación por más que no venga nuestro contrato. Sí, o sea, eso ya no es de los arrendatarios. El SAT marca que cualquier servicio debe de marcado por un comprobante de pago o factura en este caso, porque estás pagando por un servicio con factura. Entonces, lo ideal es que las rentas se facturen. Casi nadie lo hace. Algunos arrendadores sí lo hacen, aunque sus arrendatarios no se lo pidan, facturan al público en general por las cuestiones fiscales, pero sí te tienen que dar un comprobante. Muchas veces te dicen, pues tu comprobante es que ya me depositaste y el depósito queda marcado ahí. Pero eso es en efectivo, ¿no? Ah, si es en efectivo, tú tienes que pedir siempre un comprobante de pago. Porque si no, te pueden demandar por desalojo, por incumplimiento de pago, y cómo vas a comprobar que sí le pagaste. No hay manera de decir, pues tengo mi comprobante que lo saqué del tejero. ¿Y cómo te aseguro que sacaste el tejero para pagarme la renta? Entonces sí tienes que exigir un comprobante de pago porque es lo ideal. Entonces, rápido, en ese caso, los comprobantes como transferencia no cuentan. Los puedes usar, pero en juicio en juicio lo que cuenta es el SPY. Lo que hace es lo de la transferencia, de los depósitos y todo eso es lo que cuenta. Realmente tener la captura de dinero, eso no cuenta. A ver, creo que tenemos chance para una pregunta más, ahí atrás, dos más, ahí atrás y luego Martín. ¿Se usa el índice nacional de precios al consumidor o hay un índice diferente para la inflación a vivienda? Hay un índice para la inflación a vivienda que creo que tiene Profeco. Está muy claro, por así decirlo, porque maneja el 0.1, lo maneja por meses. Y se suma el total del año y viste sale cuánto es la inflación por las propiedades. Entonces, casi no se usa porque no es muy común que lo van marcando por mes. Más bien dicho, se usa que aparten las partes, pero si hay un índice que usa la Profeco, porque realmente también puedes ir a la Profeco porque estás recibiendo un servicio. No sé si es legal, pero hablamos del derecho a la vivienda y ese es como entonces un concepto abstracto, es decir, la capacidad que tiene una persona de habitar un sitio que considere su hogar no está verdaderamente respaldado por ninguna ley. Bueno, ya nos metemos en algo más profundo. La Constitución marca que tenemos muchos derechos fundamentales y garantías. Entre ellos nos marca el derecho a la vivienda. Pero hay una frase que me gusta mucho, no me acuerdo quién es el autor, que dice el costo de los derechos que tenemos. Los derechos fundamentales son muy costosos, entonces lo que hace el gobierno o la ley es que nos da medios para llegar a ellos. No nos los puedo otorgar porque no es suficientemente dinero para decirles a todos les voy a regalar una casa al gobierno para cumplir este derecho. Entonces nos da los medios para llegar, lo que nosotros conocemos aquí como Infonavit, las rentas, contratos y todo. Entonces de alguna manera llegamos a obtener la vivienda, un hogar, una casa, mediante estos medios que nos otorgan derechos no directos, pero sí directamente llegando a la finalidad. Entonces yo puedo exigir muchos derechos, pero la ley no quiere decir que me los puedo otorgar. En esto de la casa dices, ok, yo rento una casa, me subió la renta, ya no me alcanza, pero dices, ok, pero a lo mejor te alcanza para rentar en el Roble en 1,000 pesos, que está feo, pero sigues teniendo la posibilidad de otorgar el derecho. Entonces, ahí es la cuestión de cuando hablamos de los derechos fundamentales, las garantías. Si bien es cierto, los podemos exigir, la forma en que nos otorgan no siempre es la más satisfactoria.
vamos a dar después una pregunta más. Si alguien tiene más preguntas, podemos continuar la conversación ya más de manera informal. Va, adelante. De hecho, son dos preguntas. Bien. En la experiencia que tienen ustedes, ¿existe de una manera más equilibrada, una forma más justa de estructurar dentro de un contrato que se pagan los servicios también en la misma renta, la luz, el agua? Sí, de hecho, yo cuando hago contratos, los contratos que yo hago prefiero que sean como repetitivos. Los contratos que hago siempre los hago de diferente manera para cada cliente. Entonces cada cliente tiene sus necesidades. Hay clientes que dicen, dentro de la renta van incluidos los pagos, y otros que dicen, no. Hasta si tiene cable, lo que sea, vamos a estipularlo ahí porque mucha gente se va, deja de viendo el cable y olvídate, te lo van a cobrar a ti porque eso es de la casa. Entonces, sí lo puede hacer uno de poner dentro del contrato los recibos y todo, porque al final el depósito también sirve para, en caso de que te dejen ese tipo de deudas, pagar los recibos. Y hay que recalcar que muchos de los arrendadores se gastan el depósito inmediatamente. Lo tienen que guardar, pero pues, otra pregunta, ¿existe una manera para que el espacio enfrente del departamento no me lo usen los vecinos, que quede disponible siempre para que esté rentando el lugar? ¿Se puede arreglar con el municipio o el estacionamiento? Sí, el estacionamiento, sí, los estacionamientos uno puede, en cualquier parte de la ciudad, pagar exclusividad. Obviamente, dependiendo de la parte de la ciudad, es el costo que tiene. Tengo entendido que el municipio a veces tiene el convenio hay que pagarlo durante todo el año antes, pero ahora sí sería cuestión de que usted lo quiere pagar o el arrendador lo va a incluir en la renta o las circunstancias. Recordemos que las rentas siempre van a lo que me ofrece. Si me dicen, ¿sabes qué? Pues ofrezco este lugar más caro, pero pues depende de eso. Entonces, hay siempre manera de negociar los tipos de contratos, específicamente como uno los va a hacer. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus preguntas. Como les